somos víctimas a manos de alguien de nuestro primer círculo. Un niño que es abusado sexualmente tarda aproximadamente 10 años en poder hablar de lo que fue su abuso. Este círculo vicioso en el que los abusadores te van envolviendo. Yo te voy a enseñar cosas de niños grandes, esto es nuestro secreto. Somos el país número 1 de abuso sexual infantil. El abusador traiciona la confianza de la familia entera. La culpa en los casos de abuso sexual infantil no es de nadie más que de quien comete el crimen. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo le empezamos a abrir los ojos? Dejó de ser un niño normal, lo que conocemos como un niño normal, y empezó a ser este adolescente medio desadaptado, que hablaba poco, y se empezó a convertir en un perfil pues muy huraño, ermitaño. La importancia de como papás ganarte la confianza de tus hijos. Mi mamá me creyó desde el minuto uno. Fue un proceso que tuvimos que caminar juntos para decir: Ma, esto no fue tu culpa. En México preferimos cerrar los ojos y con ello pretender que esto no sucede. Sentirte culpable de no haber hablado antes. Armar el rompecabezas de mi sanación. Le dije que me volteara a ver, cosa que nunca pudo hacer. Ahora sí, a ver si con tantos como los que tenías antes, me puedes voltear a ver. Y yo estoy tranquilo porque yo sé perfectamente quién soy, sé cuál es mi verdad, sé cuál es mi historia. Finalmente le pude dar voz a ese Salva que nunca pudo hablar. Un menor de edad no es el culpable de un abuso sexual. Bienvenidos al capítulo 2 de Estereotipos. Soy Claudia Estrada y es un placer que estén aquí, querida familia. Hoy tenemos a Salvador Cacho González. Vamos a hablar de un tema muy importante que estamos viviendo en este país y que lo vivimos en todo el mundo. Sin embargo, pues es algo que también hablo yo en mi libro, Lo de afuera se te acaba, y me parece un tema importantísimo. Así que pues es un honor tener aquí a Salvador. Bienvenido, Salvador. Claudia, muchísimas gracias por este espacio. No, a ti por, Qué por, gusto. por querer venir a platicar con nosotros y con toda nuestra familia. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que a mí me gustaría que la gente te conozca y que sepan quién es Salvador, ¿no? Pues soy politólogo, Ujú. tengo 36 años, me dedico a llevar una agencia de comunicación y marketing y bueno, hace unos meses mi vida dio un pequeño vuelco, ya que decidí denunciar a la persona que fue mi agresor sexual durante la infancia. Soy un sobreviviente de abuso sexual infantil. Em, Presenté mi denuncia el 29 de febrero y lo aprendieron el 12 de abril. Ok. Desde ese momento, pues, Cambio, cambió, sí, es ha como un tenido parteaguas, un me giro imagino, ¿no? de 180 grados Ok, mi vida. me gustaría que nos fuéramos muy al principio, hasta Ujú. atrás, ¿no? Yo creo que es algo para mí muy importante construir la conciencia y me gustaría como irme hasta atrás, Salvador, y nos contarás cómo empieza tu relación con esta persona, qué cosas empieza a hacer para ganarse tu confianza, ¿no? Mira, desafortunadamente mi caso es parte de una estadística asquerosa que hay en México, que es que entre el 75 y el 80% de las víctimas de abuso sexual infantil somos víctimas a manos de alguien de nuestro primer círculo, es decir, alguien de nuestra familia o de Ok. nuestro primer entorno. En mi caso, mi historia, Explícales, primer entorno es primer entorno es tus tíos, el chofer, las nanas, el el maestro de maestro karate o de sí, o sea, tenis, alguien a quien tú ves de manera como muy recurrente, con quien tienes un vínculo de confianza, con quien tienes una relación. un Entonces, maestro, ¿no? correcto, sí, el maestro que ves diario en la escuela, Ujú. ¿no? Entonces, en mi caso, mi abusador, Felipe N., es primo hermano de mi mamá. Ok. La relación de confianza estaba implícita. Yo vengo de una familia
ahora sí que con valores y valores, me da mucha risa decir que los teníamos, pero bueno, que de un modelo educativo muy conservador, arraigado a la antigua. El papá de mi abusador fungía como el patriarca De tu familia, de la familia en en general. general, Okey. y específicamente en el caso de mi mamá, había fungido como un padre, Ujú. ya que mi abuela se divorcia estando mi mamá muy chica, y cuando se vuelve a casar, 5 años después, regresa a mi mamá a vivir a casa de su abuela y ella se va a vivir con su nuevo esposo. Ya. Entonces, a mi mamá la crían su abuela y sus tíos. Entonces, uno de estos es él, el papá de mi abusador, quien se casa muchos años después, él se casa muy grande con con, con la ex esposa de uno de sus mejores amigos. También te digo que Sí, aquello de los valores es una cosa muy cuestionable. sí. Se casa con ella y y tiene 3 hijos. Obviamente sus hijos eran, en términos de edad, mucho más allegados a mí que a mi mamá. O sea, entre su primera hija y mi mamá había 18 años de diferencia, Ya. y entre su primera hija y yo había 10. Entre mi abusador y yo existen 8 años de diferencia. Como tu primo, Exacto. ¿no? Entonces, Tu primo realmente grande. más que una relación de tíos, pues nuestra relación era de primos. Entonces, cuando hablamos de confianza, pues existe la confianza que existe en una familia que se ve todos los domingos, jugábamos frontón los sábados, montábamos a caballo, nos ¿Cómo veía lo veías tú a él? con mi primo grande, El ¿no? que me El que enseña, me el que, guau, enseña es más es más capaz. grande, además, éramos, o sea, es una familia de mujeres, o sea, de la generación de mi mamá, son 16 primos hermanos, eran 3 hombres y 13 mujeres, ¿no? Entonces eran el más grande, luego el hermano de mi mamá y el más chico, que es mi abusador, ¿no? Entonces, pues realmente era un mundo de mujeres y pues era pues mi primo el grande, ¿no? O sea, la relación estaba implícita, ¿no? Ujú. Y bajo este mismo argumento de que era pues mi primo el grande, es que empieza a generar pues esta, este círculo vicioso Sí. en el que los abusadores te van envolviendo Ujú. para em, meterte pues en un círculo sin salida, ¿no? De yo te voy a enseñar cosas de niños grandes, yo te voy a Mm. enseñar esto es nuestro secreto, si se lo dices a alguien nadie te va a creer, tus papás te van a decir que eres un mentiroso, ya no vas a ser el consentido de la abuela. Entonces, por una parte, pues tú, o sea, es tu figura como hacia arriba, ¿no? O sea, es como, wow, tu primo, el grande, que te está enseñando cosas de grande, que te dice que cuando tú seas grande te van a gustar. Sí. Y después Y que sí te gusta. por supuesto, Sí te gusta, porque yo durante años, una de las razones por las que yo nunca hablé del intento de abuso de mi maestro fue porque yo me sentía culpable, porque las primeras veces que él me fue tocando, yo sentía bonito. Sentía la tensión, sentía el cuerpo reacciona. No sé cómo fue para ti, pero es importante porque yo durante años en terapia y en coaching y en programas tuve que trabajar que no era mi culpa. No, no, hay una parte física, o sea, que genuinamente es física, que el cuerpo reacciona a estímulos. O Por sea, supuesto. si yo llego y te sobo el brazo, igual y tú sientes bonito. Eso no significa que lo que yo lo esté haciendo con una buena intención, Ujú, ¿no? O sea, ujú. son cosas completamente distintas, ¿no? Sí, Entonces, sí, hay una parte del placer que no tiene que ver absolutamente nada con el que se haya hecho con consenso, o sea, con un sí. Y consenso, como no tienes un sentido de no lógica, existe. entonces tú tienes todas estas confusiones porque Hay me una está diciendo que disociación no. Exacto. absoluta, Sí, ¿no? Entonces, eso es parte de, pues, de lo que hacen no sé, yo leí
dentro de todo este proceso me he informado también porque he querido entender mucho de lo que ha sido mi propio proceso. Y el último libro de Saskia Niño Rivera, que se llama No los dejes caer en la tentación, habla mucho sobre los perfiles de pedófilos y pederastas, ¿no? Y hay uno en el que yo decía, es que yo puedo palomear todas y es él, ¿no? O sea, hay perfiles muy claros que te van señalando cómo es una persona, ¿no? ¿Cómo es? Él es un cobarde. Bueno, es Pero decir, imagínate que están las mamás escuchando esto. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo le empezamos a abrir los ojos a esa mamá, a ese papá, a esa abuelita que está ahí cuidándolos, no? él comenzó a convertirse durante la adolescencia Ujú. en, te lo voy a decir de manera como muy coloquial, pero en un bicho raro, ¿no? Era como, dejó de ser un niño normal, lo que conocemos como un niño normal, y empezó a ser este adolescente medio desadaptado, que hablaba poco, ¿Tú que o él? él, Ah, él. él, que se comunicaba nada más de manera monosilábica, que no sabía comer, que solo comía, milanesas y papas fritas, todo el tiempo con la cabeza agachada hacia abajo. Mm. Tenía un perfil que se empezó a hacer como muy, pues, muy raro, ¿no? O sea, empezó o sea, dejó de ser un ser social Ya, y se empezó a convertir en un perfil, pues, muy huraño, ermitaño, claro. Me ¿no? imagino que hay diferentes perfiles. Ese es uno. Sí, ese es Porque uno. mientras vas hablando, pienso en el mío y es completamente distinto, Ujú. ¿no? Sí, hay unos que son encantadores, Sí. por supuesto, y entonces se convierten en Encantadores y se van seductores. ganando tu confianza y te dan atención cuando tú eres una niña que estás desesperada por la atención. Entonces hay otros perfiles A ver, también, este era el ¿no? perfil que él presentaba familiarmente. A la Ya. hora que nos subíamos al cuarto de mi bisabuela, entonces era, vamos a jugar, vamos a hacer esto, era un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o Ya. sea, era completamente otra persona. Ujú, ujú. Sí, Okey. sí, era distinto. Va, entonces, ¿cuánto tiempo te quedas callado? Años. Aquí también, primero voy con un dato y después te cuento mi Sí. historia. Un niño que es abusado sexualmente tarda aproximadamente 10 años en poder hablar de lo que fue su abuso. Guau, tarda 10 años en poder hablar de lo que es su abuso. Puede estar sucediendo y sucediendo todos los días, y tú, por miedo, por prejuicios, por creencias, porque me van a regañar, me van a castigar, no No hables. hablas, tú tardas 10 años. Yo de mi último episodio, que fue el 13 de febrero de 2003, a que lo pude hablar, pasaron 13 años. Y yo lo pude ¿A qué hablar, edad tenías cuando lo puedes hablar? yo tenía 26, Guau, 20, sí, 26, 27 años. ya, okey. Sí, y yo lo pude hablar porque a mí me busca su hermana mayor, se había divorciado o se estaba divorciando, no tengo claridad respecto a cuál era su estatus legal en ese momento, porque yo ya había tenido un rompimiento con la familia. Mm, Yo, por otras razones, yo ya había tenido un rompimiento con su papá mm. y me había separado de toda la familia. A mí me busca Victoria en enero de 2016. Me dice, oye, me estoy divorciando, por favor échame la mano, quiero sacar a mis hijos del país. Este, fulano de tal, mi exmarido, está abusando de mis hijos. ¿Tú ya habías contado tu historia y por No, eso ella te busca a ti? no, No. no. O sea, ¿Qué? ella me busca a mí porque yo en ese tiempo tenía un trabajo en el que tenía ciertos conocidos Mm. y entonces ella me busca a mí para pedirme ayuda. ¿Cómo es para ti, en ese momento, cuando tú todavía no cuentas a nadie, que alguien venga y te hable? El horror, porque yo no había sido consciente de mi historia. Okey. O sea, a mí ese momento Se me puso la fue, piel chinita. o sea, a mí ese momento me cambió la vida. Porque cuando a mí ella me lo dice, a mí se me hace un nudo en el estómago. Lo primero que yo quiero hacer es gritarle, no es X, tu exmarido, es Felipe N, tu hermano, ¿no? O sea, y yo se lo quise decir con base en que yo lo había vivido, o sea, Ujú, a a mí nadie me lo iba a contar, de mí quien había abusado era su hermano, ujú. ¿no? Entonces, La empiezas a ayudar.
Sí, yo la ayudé por 8 años. Eh, sí, la última vez que la vi fue como en octubre del año pasado. Yo la ayudé todos estos años. Nunca volví a ver a sus hijos. Creo que como parte de este rompimiento familiar, todas las veces que la volví a ver fue únicamente a ella. Ujú. La ayudé dentro de mis posibilidades cada vez que pude. Después en terapia me explicaron que lo que yo estaba haciendo al ayudarla a ella, pues era tratar de salvarme a mí, Mm. ¿no? Y también yo sentía mucha culpa en no decirle a ella mi historia. No le ¿Cuánto tiempo pasó? No, nunca le dije, ella se Nunca enteró le no, dijiste. nunca se lo dije. ¿Por qué? No era no estaba preparado, no era mi momento. Ella hizo sus estudios, sus pruebas, su proceso. En su caso, desafortunadamente, pues comprobaron que sí, en efecto, ella también, o sea, ella se casó con un pedasta, cosa que a mí me parece, pues, un estudio clínico, ¿no? Sí, Que no, o sea, que en una misma familia sí, nuclear, la hermana más grande se case con un pedasta y el hermano más chico sea un sí. pedófilo, Yo ¿no? cuando te oigo hablar, lo primero que pienso, que llevo más de 7,000 horas de coaching y conociendo los patrones de comportamiento de los seres humanos, yo eduqué a mis hijos con violencia porque mi papá nos educó con violencia. Los seres humanos repetimos Por patrones. Entonces, supuesto. cuando tú me dices eso, digo, híjole, está sospechoso, ¿no? Claro. O sea, ¿de dónde aprendieron o por qué estos dos seres humanos tan cercanos, hermanos, vienen con estos patrones? Ella buscando a una pareja pedófilo y el hermano siendo pedófilo, Ujú. ¿no? Sí, bueno, yo soy politólogo, no tengo las herramientas Sí, profesionales para estudiarlo, sí, pero estoy seguro que hay gente que podrá hacer un análisis clínico muchísimo más a profundidad sí. de por qué, ¿no? El perfil de su padre, de mi tío abuelo, yo creo que es clínicamente un abusador y un controlador, no un abusador sexual, pero sí un abusador en términos de gritos, golpes, un controlador económico, en la política del terror, del miedo, Sí. un perfil muy temible. Sí. Y yo aquí lo único que me gustaría agregar es la importancia de como papás ganarte la confianza de tus hijos. ¿Por qué? Porque mientras le tengamos miedo a esa autoridad y lo único que piense como niño es, me van a matar, me van a regañar, me van a castigar, no me van a creer, ese niño no va a poder hablar y Ujú. probablemente toda su vida se quede con esto. Entonces, ¿cómo ganarme la confianza? ¿A quién decides contarle? ¿Quién se gana tu confianza? Yo siempre he tenido una relación muy estrecha con mi mamá. Okey. Entonces, en enero de 2016, bueno, a mí me mandaron a terapia desde Pre-First, ¿Por qué? porque siempre encontraban que había algo mal conmigo. Okey. O sea, desde que entré a Pre-First, mandaron llamar a mi mamá y fue como de señora, su niño tiene que ir a 6 terapia. años? 6 años. 6 años. Y de ahí fui a terapia, o sea, ¿Le contabas lo que no, pasaba a tu terapeuta? jamás. Nada. No, nunca lo hablé. Em, a mí me dan de alta en terapia. Mi papá muere en 2009. Yo ahí cambié de terapia, tuve que ir a psiquiatra y me dan de alta como en 2014. Ujú. Sí, en 2015 ya no estaba yo yendo a terapia y en enero de 2016 le marco y le digo, Hugo, fíjate que se me atravesó un problemita, necesito regresar a terapia, necesito regresar hoy. Ujú. Y me aventé 6 meses de terapia, pues para poder explicarle, ¿no? No más que explicarle, para poder entender lo que había sido mi, mi historia. Ahí es cuando empiezas a hablar por primera vez. Sí, ahí es ¿Qué cuando, tuvo que pasar internamente para que decidieras que era momento de hablar de eso? o sea, cuando a mí Victoria me cuenta lo que le está pasando a Ya. sus hijos, entonces a mí me cae el 20 de lo que es mi historia y entonces soy consciente de que no estuvo bien. Entonces pasan unos meses y cuando logro levantar un poco cabeza, un día, pues, tuve que sentar a mi mamá y a mi abuela y decírselos, ¿no? Y y bueno, lo que dices tú, que a mí me parece muy muy importante, pues, mi mamá me creyó desde el minuto uno
Y creo que esto es algo que yo les digo a todos los papás cuando me dicen: "Es que, ¿qué le recomiendas a los papás?". Ujú. Créanles a sus hijos. O sea, Sí, es imprescindible. Como dices tú, genera una relación de confianza, ¿no? O sea, al final del día yo vivo con algo y es, los papás lo saben todo. Saben el día que te vas de borrachera y les dices que estás sobrio, cuando les dices que te vas a ir de fin de semana y te escapas con el novio, cuando te vas de pinta, cuando les vuelas 100 pesos de la cartera, los papás lo saben todo. sí, Está dentro de sus obligaciones o dentro de lo que les toca estirar la por liga, supuesto. el ver hasta dónde, o más bien, hasta dónde van a estirar la liga para ver qué tanto te aprietan o qué tanto necesitas para, educarte, ¿no? Sí, y también cuando duras tanto tiempo jugando con los primos y tú, por ejemplo, yo que soy de Chihuahua, la carne asada y los adultos aparte, pues también tener esta curiosidad de ir a echarles un ojo, de ver a qué están jugando, qué están haciendo, porque hay veces que pues, estás con los adultos, ¿no? Claro. La cerveza, la carne asada, por ejemplo, yo que soy de Chihuahua, y pasan horas Ujú. y nunca vas a revisar qué hacen, a qué juegan, Pero es que ¿no? además algo muy importante es que el abusador no solo traiciona la confianza del niño o niña de quien está abusando, Ujú, el abusador traiciona la confianza de la familia entera. Esto es algo muy importante. Y también hay otro punto que a mí me parece clave. Cuando tú dices esto de hay que ir a revisar, por supuesto que hay que tener cuidados a los niños, pero cuando yo le conté a mi mamá, pues mi mamá obviamente cayó en una depresión terrible y en un sentido de culpa espantoso, ¿no? Y sí fue un proceso que tuvimos que caminar juntos para decir: "Ma, esto no fue tu culpa". no, O sea, porque yo realmente fui un niño muy cuidado. La culpa en los casos de abuso sexual infantil no es de nadie más que de quien comete el crimen. ujú, Y si hay alguien que lo sabe y lo oculta, es igual de culpable. ujú, Pero la culpa no es de nadie. O sea, los domingos en casa de mi bisabuela, mientras se comían el postre y yo decía, me voy a subir a ver la tele, bueno, si me subo 20 minutos o media hora a ver la tele y se sube conmigo mi agresor, pues tú, o sea, en 20 no, no minutos, o piensas. sea, tú no vas a pensar que en 20 minutos tu primo hermano, que le lleva 8 años a tu niño y con quien juega los fines de semana, lo va a ver encerrado en el despacho y está abusando de él. O Sí, sea, no, o sea, aquí no hay ninguna culpa. O sea, estás no, en familia, en casa de tu abuela, departiendo con toda la familia. O sea, es el hijo del que funge como tu padre. sí, Piensas todo menos que están abusando de ti. claro. Y esto es un poco lo que comentábamos antes de Ujú, empezar, perdón. ujú. Esto tiene que ver con una muy mala concepción que se tiene en este país, que es en México preferimos cerrar los ojos y con ello pretender que esto no sucede. Sí, Y esto es mucho más común de lo que cualquier oyente de este espacio quisiera creer. sí. Yo creo que vienen 2 puntos importantes mientras hablas, que es, ¿qué tal que cambiamos la culpa por la responsabilidad? ¿No? Como mamá, mi responsabilidad es siempre estar al pendiente, Correcto. ¿no? No soy culpable de lo que las acciones de otro ser humano haga porque no está en mi control, simplemente es, somos el país número 1, datos, y bueno, si somos el país número 1 de abuso infantil, Estamos hablando ¿no? de en que nuestro entorno está Entonces pasando. entonces mi entorno pasa. Es como si yo ahorita digo: "No, en la Ciudad de México no pasan los robos ni los asaltos". No, 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 es una realidad que Sí, vivo en sí. una ciudad en la que asaltan y roban y pasan todos secuestros, etcétera. Entonces, esa es la realidad del país. Entonces, pues estate alerta, nada más, ¿no? O sea, estate alerta de los entornos de tu hijo, de preguntarle cómo estás, si alguien te trata de tocar, mi amor, estate al pendiente, mira, estas son tus partes privadas, o sea, tener una conversación Correcto. siempre, ¿no? Sí, sí, o sea, enseñarles los sís y los nos, ¿no? Sí, exacto, Y darles, te digo, este espacio de confianza para siempre poder hablar. sí, okey. Entonces, pasa tu mamá todo este proceso y tú también, Ujú. ¿no? Y hoy por hoy sigues, me imagino, momentos de esta lucha interna de sentirte culpable de no haber hablado antes, de no haber dicho las cosas antes. ¿Cómo lidias con esa parte interna?
Tardé mucho tiempo en poder poner muchas partes de, ahora sí que en este esquema muy romántico del corazón, ¿no? Pero yo creo que más bien es de la mente y lo que yo denomino el proceso de sanación. Armar el rompecabezas de mi sanación me tomó mucho tiempo. Fui a terapia, subí cerros, corrí maratones, leí, medité, hice yoga. O sea, ya sabes, como que necesitas un poquito de todo para terminar de armarlo. Y realmente hoy creo que puedo decir con mucho orgullo y mucha tranquilidad que, que pude cerrar esa parte del proceso el día de mi primera audiencia, cuando lo vi esposado con un policía atrás cuidándolo, como el delincuente que es, y el juez me dio el uso de la voz, y yo le dije que me volteara a ver, cosa que nunca pudo hacer, como el cobarde que siempre ha sido. Y, y cuando yo tuve el uso de la voz, le dije, a ver, ahora sí, a ver si con tantos como los que tenías antes, me puedes voltear a ver y acepta, ¿no? Acepta lo que me hiciste y acepta cuando incluiste a un amigo y entonces fue una visión en conjunto y acepta esto. O sea, como que cuando yo le pude gritar todo lo que le tenía que gritar, cuando lo pude ver esposado como el delincuente que es, esos 2 momentos, y estando afuera de la sala de audiencia, cuando yo escuché a su papá preguntarle al abogado: "Si Felipe cometió estos crímenes, ¿a cuántos años se va a enfrentar?". Y yo con eso me quedo, porque el hecho de que un padre siquiera dude de que su hijo haya hecho eso, para mí fue la pieza que le faltaba a ese rompecabezas de sanación, Mm, ¿no? O sea, yo también no puedo vivir con la tecla pegada sí, de esto, ¿no? El otro día me lo preguntaban en otro espacio y me decían: "Es que es muy raro porque las víctimas normalmente llegan y lloran y se azotan". Y yo le decía: "Bueno, sí, bueno, eso es un estereotipo hollywoodense de que la víctima tiene que venir con la mantilla y como si fuera sí, la viuda de Galloso, ¿no?". Y, exacto. y no, pues no, o sea, yo ya Puede ser así, puede ser porque así todavía porque no cada terminas quien de tiene un sanar, proceso, ¿no? Yo, y ¿no? Y yo, cada vez que no, no, y hablas a ver, y vuelves a yo las, conectar con el las, dolor, las semanas ¿o que no? pasaron, o sea, la semana que pasó entre que lo aprendieron y la audiencia de vinculación y estas semanas, claro que he tenido puntos de altibajos y puntos de coraje y todo, pero al final del día yo tengo la tranquilidad de hoy salir a la calle y yo puedo salir con la cara en alto y ver a la gente a los ojos y yo estoy tranquilo porque yo sé perfectamente quién soy, sé cuál es mi verdad, sé cuál es mi historia y estoy sobre todo muy tranquilo de haber podido hablarlo al mundo, ¿no? O sea, finalmente le pude dar voz a ese Salva de 6, 7, 8, 9, 10 años que nunca pudo hablar, que nunca tuvo las herramientas, que siempre tuvo el miedo, que siempre vivió bajo ese círculo de nadie te va a creer, ya no te va, o sea, tu papá te va a castigar, te van a pegar, este va a ser nuestro secreto, a ti también te gusta, o sea, era Sí, es una locura, sí, la manipulación que hay, ¿no? Hablaste ahorita de otro tema que me gustaría adentrarnos un poco más, que es la sociedad en la que vivimos en México. terrible. Este podcast se llama Estereotipos porque mucho de lo que yo he aprendido es el estereotipo que le ponen a un hombre, el hombre no llora, el hombre se suprime sus emociones, se desconecta y eso es ser hombre. Ujú. Las niñas podemos llorar, podemos tener ciertas emociones, pero enojarnos a la par de un hombre no nos bajan de locas, etcétera. Entonces, toda esta sociedad nos ha impuesto estos estereotipos y yo me imagino que hoy es más desventaja para ti al salir y hablar porque toda la sociedad quiere apagarte, por ponerle una palabra, ¿no? Como de, "Ne- Pues no sé si la palabra realmente sea pagarme. ok, He recibido enormes muestras de apoyo. ok, He recibido muchísimos mensajes de gente diciéndome, yo nunca pude hablarlo. Gracias por ser mi voz. sí, Em,
Y en esto de los estereotipos, yo creo que sí es un problema de fondo que tiene la sociedad mexicana. México sigue siendo un país de machos. Sí, Yo vengo de una familia que era una familia de machos, de charros, yo también. priistas de la época de mitad del siglo pasado. Entonces, creo que ya describí bastante lo que era el estereotipo. Entonces, a los hombres les tiene que gustar el fútbol, el azul, si te Sí, caes no te duele, y a los niños no los tocan. Y la ujú, premisa mayor de todo esto es, señores y señoras, a los niños sí nos violan. sí. Y lo que pasa es que vivimos en una sociedad que nos reprime a no hablar, ¿no? Las cifras, por ejemplo, te indican que este año, o sea, este año van a abusar de 4.5 millones de niños, Qué fuerte. de los Justo te cuales, iba a leer las sí, o cifras sea, de que los que me cuales, tienen impactada. o sea, 4 de cada 10 van a ser niñas y 1 de cada 10 va a ser un hombre. ¿Y cuál es el problema? No, a mí, esto lo platicaba yo mucho con mi equipo de abogados y me decía ahí el güero Nazar, me decía, los hombres no denuncian, ¿no? Me decía, qué referente de hombres tienes tú que denuncie, ¿no? Y yo le decía, bueno, yo tuve clases con José Barba, que fue el que abrió el escándalo de los niños abusados por Maciel y los Ujú, legionarios de Cristo, que bueno, ahora ya es un hombre mayor, sí. pero él fue el que destapó esa cloaca, ¿no? Después conocí a Mauricio Martínez, que es el que tiene estas denuncias contra Toño Berumen, el productor. Ujú. Le dije, pero fuera de esos 2 casos, yo no tengo ningún otro referente de un hombre que se haya parado y dicho: "Voy a denunciar a mi agresor". ¿Por qué? Porque vivimos con estos estereotipos que tú dices, ¿no? O sea, los niños no lloran, a los niños no le pasan estas cosas, sí pasan. Y además, lo que decía yo en mi primer video, ¿no? ¿Y no te da pena contarlo? A mí, ¿por qué me va a dar pena? Pena que le dé a ese Exacto. cabrón que me hizo Pero sí lo que te me hizo. da. Bueno, a mí durante años me dio, Sí, claro, a mí también, ¿no? pero hoy Entonces, hoy hoy no, ya claro, no me da pero pena. porque lo Claro. trabajaste, porque tuviste que ir a terapia, porque hoy abrazas esa parte y reconoces que un menor de edad no es el culpable de un abuso sexual. Claro, El responsable es la otra persona. por Hoy yo supuesto. también lo puedo decir así, pero, o sea, Lo que me pasó. déjame leerte esto que me tiene impactada, que tú tienes más datos de esto. 1,000 casos de abuso sexual Ujú, contra menores en México, solo 100 se denuncian. De esos 100, el 10% llega ante un juez, de los cuales el 1% recibe sentencia condenatoria. correcto. ¡Qué fuerte! Ahora, o sea, sobre esas cifras, o sea, si eso es lo que el Estado mexicano está haciendo por las víctimas, entonces dime sobre qué elemento las víctimas van a querer ir y denunciar. Pero esa es tu valentía. Y que necesitamos entender que lo que estás haciendo hoy es sembrar semillas para todos esos seres humanos. Y te admiro profundamente y reconozco todo tu trabajo porque inclusive en tu peor escenario de lo que pase más adelante con esta persona, lo que tú estás sembrando para los demás, para que tengan, ¿no? El coraje de hablar, para que se sumen a esto y que cada vez vayamos haciendo más conciencia de el país que tenemos, de los valores que hay, de cómo es posible de que esto es lo que se sostiene, ¿no? O sea, se Sí, sí, sostiene más a alguien que hace tanto daño que a la persona que realmente está siendo una víctima. por completo. O sea, yo creo que es imprescindible una reforma legislativa. Ya hay, o sea, ya hay una reforma que a mí me parece extraordinaria. Fue uno de los elementos que a mí me impulsó muchísimo a denunciar. Fue una propuesta que hizo la senadora Josefina Vázquez Mota en 2019, que radica en que ningún crimen de abuso sexual infantil sea prescriptible. Es decir, si hoy abusan de un niño o una niña y esta niña se tarda 30 años en su proceso en poder denunciar, en 30 años va a poder denunciar y su agresor va a tener que enfrentar a la Claro. justicia. Ahora, Bueno, habemos una generación que estamos en un limbo jurídico, porque a mí ahorita lo que me está diciendo el Estado es, tu agresor está libre porque ya prescribió. Y yo, no, no ha prescrito. O ¿qué sea, quiere decir eso? que, que los delitos se juzgan dependiendo del año en el que sucedieron y el código
legal vigente en el momento en el que ocurrieron los hechos. Ah, Entonces, la denuncia que yo presenté es por 6 delitos de violación, que son los que acorde a lo que se conoce como el cómputo, que es los números que se hacen para ver si está prescrito o no. Según el cómputo que hicieron tanto mis abogados como el equipo legal que nos brindó ayuda por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza el doctor Rafael Guerra, dijeron que no estaban prescritos. Y no están prescritos porque México es parte de ciertos acuerdos internacionales, dentro de ellos uno muy importante, que se llama por el bien superior del cuidado de las y los niños y los adolescentes. Si tú tomas en cuenta este principio, el cómputo se tiene que hacer sobre esos números. okey. Entonces, hay delitos hacia mi persona que prescribirían hasta 2032. Es decir, yo tengo hasta esa fecha para denunciar. Ahora, en este México mágico surrealista, desafortunadamente la justicia tiene un precio. Ujú. Y el máximo cáncer que tiene este país, yo creo que se llama la corrupción. Entonces, yo creo que Compro ciertas cosas la familia de mi agresor compró ciertas cosas y entonces apelaron a la prescripción. Entonces, él está libre porque el juez dictó prescripción, no inocencia. O sea, lo que el Estado hoy me está diciendo es, sí, sí te pasaron estas cosas, perdón, te tardaste mucho en denunciar. Y es como, es el Estado fallándome a mí, pero no solo a mí, es el Estado fallándole a millones de víctimas que quieren denunciar y que van a decir, o sea, por ejemplo, ahorita con base en las cifras que tú dijiste, de cada 1000 casos, uno consigue sentencia, pero, o sea, tenemos el caso de este chavo que ha hecho tan mediático su caso, que lo ha hecho público, que ha compartido el proceso, y resulta ser que apelan a la prescripción y el Estado te está diciendo, sí, bueno, sí te lo hicieron, pero ya no podemos hacer nada porque te tardaste en denunciar. Pues yo sí quisiera brindarles unos cursos de empatía, de humanismo, de pero es trato a una las víctimas. justificación absurda Es para una, dejarlo por libre, ¿no? supuesto, Porque, o sea, aquí están las pruebas y esta persona, lo que estoy diciendo con esa decisión es que esta persona puede estar libre y no pasa nada, que esté correcto, libre. correcto, Más allá de ti, es, esta persona puede estar libre y no va a pasar nada, ¿no? correcto. Y al contrario, esta persona Es un tiene un riesgo. patrón de comportamiento y es un riesgo porque, ¿qué creen? Que va a salir y que ya porque alguien habló, él ya va a dejar de saciar en sus impulsos o va a haber cambiado, No, no, me no, no, parece no. absurdo, No, no, ¿no? pero esa es la ley hoy en Así México, es. ese es el Estado. Entonces, yo sí creo que lo que se necesita y a lo que hago un llamado es a que haya ajustes dentro de la legislatura, porque habemos una generación de víctimas que estamos en un limbo Sí. respecto al Estado, ¿no? O sea, es lamentable que la prescripción le dé mayores beneficios a los imputados que a las víctimas. Ujú. Así es. Y cómo, quisiera preguntarte, ¿cómo construyes esa valentía y esa resiliencia a través de todo esto que vas viviendo, que todavía hay más adversidad, además de haber hablado y haber levantado tu voz, vives estas injusticias dentro del proceso? ¿No? No sé, yo te voy a contar una experiencia Ujú, que es tal vez el ejemplo más claro de lo que fue mi educación. Em, Mi papá murió de una aneurisma reventada en el lóbulo frontal derecho del cerebro. mm, Y cuando entramos al hospital, mi papá padecía de migrañas y pensamos que lo que tenía era un pico de migraña. mm. Y me había roto el pie, entonces subía que me quitaran la férula y cuando bajé me dijo mi mamá, acompáñame tantito afuera y, y nos paramos en el borde de un tope en el estacionamiento y me dijo mi mamá, las cosas están muy mal y se van a poner peor. Y le dije, ok. Y me dijo, ¿ves esta línea amarilla? Y le dije, sí. Y me dijo, bueno, este es el límite y esta es la línea. Y de aquí uno no se mueve. Tú y yo juntos hasta el final, pero de pie, porque los árboles mueren de pie. Así que lo que venga y lo que tenga que venir, lo vamos a afrontar juntos, de pie,
y con la cara en alto. No importa lo que pase, aquí nos lo vamos a echar. Guau. Y entonces, eso para mí ha sido la definición de, pues, de cómo fui educado, ¿no? Sobre, o sea, Con el ejemplo, con el además. ejemplo además, ¿no? O sea, Sí. mi madre es un roble inamovible, con un sentido muy, muy correcto del deber ser, de la ética, de los valores. Ella sí es una mujer con valores. Ujú. Este, entonces, yo creo que ese mismo sentimiento es lo que el otro día me decían: "Es que igual y perdemos la apelación". Bueno, pues habrá otras instancias porque me queda el amparo. Y me decían: "Bueno, ¿y por qué vas a seguir?". Porque tengo derecho. O sea, si el Estado y la ley me permiten, yo voy a agotar todas las instancias que estén a mi alcance para poder hacerle. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues vamos. O sea, vamos, ¿por qué? Porque porque yo ya abrí esta cloaca, ¿no? Y y y si sirve de algo, Sí va a servir. y si mi ejemplo sirve para que una persona más un día vaya a denunciar, entonces yo ya le habré devuelto algo a este mundo. Si yo en 20, 30, 40 años estoy sentado en algún lugar y alguien llega y me dice: "Yo vi tu historia y por ti me animé a denunciar", yo le habré regresado a este mundo algo y habré cumplido con algo o sea, en mi misión de vida. Gracias por tu valentía. Y justo esa es la última pregunta con la que me gustaría que nos despidiéramos, que siempre se los hago a todos mis invitados, y es, si pudieras poner un cartel en donde cientos de personas que pasaran todos los días lo vieran y tuvieran un impacto enorme en ellos, ¿qué les escribirías? Créanle siempre a sus hijos. Yo creo que ese es el mensaje que yo he tratado de esparcir y y si pudiera poner otro, pondría: Si eres víctima, denuncia. No importa lo que te tardes, no importa lo que te cueste, al final del día, denuncia, porque si no visibilizamos este problema, se va a seguir repitiendo. Pues bueno, pues te agradezco infinitamente que hayas venido a platicar con nosotros, con toda esta familia, y espero que con todo nuestro amor y cariño, nuestro propósito es construir conciencia y que haya más gentes valientes, que estén personas valientes, que salgan a hablar y que salgan a levantar la voz, porque siempre, siempre el efecto que tengas en el mundo va a valer la pena. Muchas, Gracias, muchas Alba. gracias a ti por el espacio y Gracias. por la confianza. Muchas gracias. A ti.